Dios. Gloria al Señor Jesús. Bueno, hermanos, bienvenidos. Por la gracia y la misericordia del Señor es que estamos aquí. Vamos a leer la Biblia, la palabra del Señor, porque siempre tenemos que basarnos en lo que la Biblia dice. Vamos a leer en Primera de Crónicas, capítulo 12. Quiero que leamos del verso 8 al 18. Pues para eso vinimos, ¿no? Para hablar de Biblia. Entonces este texto dice aquí, Primero de Crónicas, capítulo 12, verso 8. Los felicito porque no los detuvo el agua. Gracias al Señor. Así que son de un material más fuerte. Tierra. Eso es lo que somos. También los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Y aquí hay un número como de 11 hombres. Dice Ser el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismaná el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Jonatán el octavo, Elzabat el noveno, Jeremías el décimo y Macbanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad de mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijos de Isaí, paz. Paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, al menos hoy tenemos un día fresco. Bueno. Hay que poner cuidado, de pronto cayó una agüita por ahí, no se vayan a deslizar, porque es peligroso. Vamos a hablar, la historia de David, pues desde niños se la saben, solo que hay partes como que son más la subida de David, refugiado en terrenos extranjeros. Hay un lugar muy notorio donde David se refugió, que es, ¿se acuerdan? La cueva de Adulán. Es uno de los lugares, así que parece que ese era el lugar fuerte donde David estaba refugiado. Voy a dejar a David un ratico así, porque es que quiero hablarle de dos personajes, de David y de Saúl. Pero en primer lugar decirles, hermanos, nosotros tenemos privilegios muy grandes que a veces nosotros mismos no sabemos valorarlos.
Nos pasa igual que le pasó a Jacob, ¿no? Dice que Jacob se quedó dormido ahí, puso una piedra de cabecera, se quedó dormido y tuvo una visión, una escalera que tenía contacto con el cielo, ángeles que subían y ángeles que bajaban. Y cuando David despierta dice, verdaderamente Dios está aquí, yo no lo sabía. Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, ¿no? Entonces de pronto nos pasa así, David estuvo en ese lugar, le tocó tener un sueño, Dios como que casi que lo pellizca. Entonces, hablemos de nueva administración. Tenemos nosotros todos los creyentes, estamos bajo nueva administración. ¿En qué sentido? Recordemos que por el capítulo 26 de Hechos, cuando el Señor le dice a Saulo de Tarso que se levantara y que lo había tomado por testigo para que vaya y le predique a los de su tierra y a los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás se conviertan a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que el hombre sin Dios está en una administración bien grave, que eso es lo que dice ese pasaje, ¿no? Para que abra sus ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás se conviertan a Dios. Eso ya nos ha ocurrido. Espero que sí, que eso ya nos ha ocurrido. Entonces diríamos nueva administración. Cuando hablamos de administrar o de administración, de acuerdo a esa palabra, administrar, encontramos que tiene que ver con, primero, ordenar, poner en orden muchas cosas. Segundo, organizar. Cuando usted se convirtió, muchas cosas comenzaron a ocurrir. Cuando nos convertimos al Señor. Dicen pues que en los sinónimos contar, clasificar, gobernar y cuidar. Esas cosas tienen que ver con administrar. A nivel de nosotros como creyentes, tenemos que entender que todo en la vida, todo, tiene que ver con esa parte de poner en orden estas cosas que les he mencionado. Aunque en la mente nuestra, cuando hablamos de administrar, se piensa que es solamente instituciones, solamente el gobierno o iglesias o negocios o empresas. Y es que es verdad, cuando recién convertido, uno muchacho pues ya tiene que clasificar, ya todo trabajo a uno de cristiano no le sirve. Se tiene que clasificar trabajo. Yo buscando trabajo me ofrecieron trabajo para administrar en un bar. ¿Cómo iba a ser eso? Recién el Señor me está sacando de ahí. Yo trabajé en viñedos y entonces un señor me llamó para que le administrara viñedos y yo le dije, claro, sí señor, ¿y cómo será? Y bueno, es por unas partes ahí, no unos porcentajes. Entonces yo había pensado que podía llevar una pareja que viviera allá, porque eso tenía una casa, había que ir a vivir a esa casa. Entonces el hombre me dijo, ¿y cómo va a ser? ¿Se va a venir acá? Le dije yo, no, yo busco quien venga. Y yo, no, me sirves. Si usted es mujer, tráigala para que yo, no, yo soy soltero. Dijo, tráigase cualquier vieja por ahí, vaya. Entonces yo orando un día, porque claro, yo le dije de una que no. Yo orando dije yo, que el diablo me está poniendo solamente trampas. Oí un anuncio por la radio, porque cuando eso no había WhatsApp. Oí un anuncio por la radio que necesitaban un cobrador. Dije yo, no sé qué es eso, pero voy a ir. Y entonces me entrevistó un señor, Aníbal, y él me dio las pautas, me dijo para qué era. Y se quedó viéndome y me dijo,
Oye, ¿usted qué es? No, me llamo Julano. No, pero ¿usted asiste a alguna parte? Le dije, sí, señor, a la Iglesia Pentecostal Unida. Y, el trabajo es suyo, venga mañana. A ese señor lo habían llamado porque esa empresa estaba quebrando. Entonces es de esas personas administradoras o que tienen el talento, la capacidad de poner a funcionar bien las cosas. A ese hombre lo colocaron ahí para que pusiera en orden ese negocio. Pero vamos a decir nosotros, esto de administrar no solo tiene que ver con negocios, con empresas, sino con nuestra propia vida. Recordemos que hemos sido comprados a precio de sangre. Nosotros como cristianos tenemos que aplicar los principios de administrarnos bien. Administrar bien, porque somos un organismo, ¿no? El cuerpo es todo un potencial que Dios diseñó, creó, y que mire, luego de eso que el hombre se echó a perder, el Señor vuelve y nos compra. Ahora, como dijo alguien, somos doblemente de Él. Y por tanto debemos valorar lo que ha sido realizado a favor nuestro, por nosotros. Porque hermanos, cuando Cristo el Señor venga, no vendrá por edificios, que claro, han sido usados como iglesias. Él viene por hombres y mujeres que han sido usados para construir su iglesia. La iglesia que es ese cuerpo, el Señor vendrá por esa iglesia. Por tanto, hermanos, debemos darle la importancia. ¿Se acuerdan ustedes que por ahí Pablo dijo, si alguno destruyere el templo de Dios? ¿Y cuál es el templo de Dios? ¿No sabéis que sois el templo del Dios viviente? Dice la Escritura. Entonces debemos tener esta acción de administrar bien, aplicarlo a nuestra vida personalmente. ¿Cómo administra usted su vida? El ser humano tiene dos partes importantísimas: el cuerpo y el espíritu. Hay unas discusiones que qué será el alma, que el alma y que el alma. Bueno, vamos a hablar de esas dos partes: el cuerpo y el espíritu. Usted tiene que tomar alimentos para sostener el cuerpo. Y varias cositas tenemos que bañarlo bien, y lo perfumamos. Cualquier pachulí es bueno. Y hacemos muchas cosas a favor de nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo administramos la parte espiritual? ¿Cómo la administramos? Estoy 100% seguro que cuidamos más el cuerpo, que se va a quedar en el polvo. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra donde fue tomado, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu sí, sigue allí. Pero el cuerpo, por bonito que usted lo tenga, por conservado que lo tenga, va a ser banquete de los gusanos. A no ser que ocurra la venida del Señor, porque esto corruptible será vestido de incorrupción, etcétera. Yo no sé si ustedes hayan visto alguna vez un negocio que lo pone muy bonito. A veces en las carreteras uno encuentra esos negocios. Y luego pasa en otra ocasión y dice un letrero, nueva administración. Y por ahí a los 2-3 meses, otra vez, nueva administración. No funciona.
No sirve el negocio. Y a veces algunos hermanos son tan incautos que les venden negocios quebrados y le dicen, no, este negocio produce tanto, y usted se come el cuento, y si es tan bueno, ¿por qué lo venden? O lo llaman a socio a medias, ¿no? Para que usted invierta cierta cantidad. Y si es tan bueno, ¿por qué están vendiendo? Entonces lo que quiero decir es que parece que algo está funcionando bien. Le han cambiado el nombre, lo pintan diferente, cambian de muebles, si es un restaurante cambian de menú, han hecho de todo por eso, para ver si funciona, pero no funciona. ¿Qué pasa? ¿Qué podrá estar pasando? Yo le digo a nivel nuestro, a veces nuestra vida es bastante flaca en el área espiritual. Hemos oído mensajes, hemos pasado al altar muchísimas veces, lágrimas de cocodrilos muchas veces, como quien dice, y la persona se levanta como que dice, nueva administración, de aquí para adelante, pero vuelve. ¿Qué pasa? Porque hay unos restaurantes, volviendo pues al restaurante en comparación con este que yo me lo imagino grande y bonito, y que es que los hemos visto. Pero vemos otro más allá, en la carretera, donde todos los carros paran. Usted ve que no hay ni dónde uno acomodarse ahí porque eso está tan lleno. ¿Por qué será? Bueno, puede ser que sean cristianos y la bendición del Señor está ahí con ellos. Cambios superficiales no son suficientes, no lo son. Algo están haciendo mal que no funciona. Hermanos, como iglesia, como creyentes, nosotros los cristianos tenemos que entender una vez y para siempre, nosotros los creyentes, que nuestras vidas, repito, han sido compradas. Y el Señor no remienda. El Señor hace cambios radicales. No le dice, en el texto uno no lee que le va a arreglar el corazón. David no pidió un arreglo de corazón. ¿Qué pidió David? Y renueva un espíritu recto dentro de mí, fue lo que dijo David. Entonces, que estamos nosotros bajo una nueva administración, que el jefe organizador de todo esto es el Señor Jesucristo, tengámoslo de hecho. No crea que las cosas que en su vida cambiaron es que usted las cambió. Porque a veces somos hasta, creemos, es que hermanos, cuando yo dejé el trago, usted no dejó el trago. Cuando yo dejé el cigarrillo, la droga, usted no dejó nada. Allí en Tibú un anciano, yo les conté esto hace unos días, allí en Tibú un anciano me dijo, a mí me gusta el evangelio, pero es que mire este tabaco, yo fumo esto desde que tenía 12 años. Le dije, no se preocupe, aquí voy a seguir visitándolo y usted siga yendo al templo. Y esa semana que pues oramos por él ahí en su casa, si conocen Tibú, la parte de arriba de Barrio Barco. Oramos, el hombre pues iba a seguir su rutina y se llevó el tabaco y lo prendió y que le supo feo. Lo apagó y dijo, bájalo para más tarde. Después volvió y lo prendió, volvió y le supo feo. Entonces la obra la hace el Señor. El querer como el hacer por su buena voluntad. El querer como el hacer por su buena voluntad. Ve, hermanos, no hay tal cosa como dicen algunos que las cosas no funcionan. Sí funcionan.
En Dios todo funciona. Aquí lo que tendríamos que decir, una de dos: o Cristo el Señor es nuestro jefe total, o es que usted no permite que Él haga cambios en su vida. Tal vez porque usted sigue siendo su propio jefe. He oído frases de creyentes que dicen: pues yo hago como me antojo. Vuelvo a repetirles esto. Aquí tenemos una hermana, una jovencita que voluntariamente nos ayuda a abrir y cerrar la puerta. A esa persona que esté allí, joven o de edad, hay que respetarle. Se le ha delegado una autoridad. Pero aquellos que se creen muy prepotentes, entonces quite de ahí y le quitan la mano de la puerta y se abren paso. Usted se gobierna usted mismo. Entonces así no funciona. Vamos a ver la vida de un mismo ejército con diferente administrador, con diferente líder. El ejército de Israel bajo las órdenes de Saúl. Vamos a ver si buscamos esta cita bíblica, primera de Samuel, capítulo 13. Desde el verso 1 dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Midmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabad de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Bueno, para no hacer largo la lectura, porque aquí habría que llegar hasta el verso 13, pero voy a tomar del 10. Y cuando él acababa de hacer las cosas a su manera, porque aquí dice: cuando él acababa de ofrecer holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Midmas. Me dije, o sea, tomé consejo yo mismo, tomé la determinación: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, como quien dice, pobrecito yo, me tocó hacerlo, lo sobrehumano. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Sé que el rey no podía ofrecer holocausto. Así fuera el rey, él no podía, no debía hacerlo. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado su reino sobre Israel para siempre. Así que Saúl no hizo como debía ser. Aunque eran numerosos los que estaban con él, porque ya vimos cuántos, había miles, pero era un ejército de perdedores. No es la voluntad de Dios que Él nos llame y que nosotros pasemos la vida, allá la vida cotidiana, la vida pues, y la vida de iglesia o de culto, como fracasados. No es esa la voluntad de Dios. Los que estaban ahí con Saúl era un ejército grande, pero fracasado. Saúl fue un rey que vivió independientemente de Dios y de sus leyes. No figuraban para él, no estaban como para él poner en orden su vida. Oficialmente todo ese ejército
Porque cuando David se enfrentó contra Goliat, David dijo que ese era el ejército del Dios viviente. Aunque oficialmente era el ejército de Dios, pero no le oían, ni le obedecían. Y ahí el ejemplo fue el del jefe, el del líder. Ve, hay una cosa que yo no se las he dicho, esta es como la primera vez que se la voy a decir aquí. Bueno, tal vez nadie se vaya a condenar por eso, pero se ve como que el lugar donde estamos, que a veces hasta las damas cruzan la pierna como si estuvieran en la sala de su casa. Yo no lo hago. Y a veces me da la intención, pero no, yo lo tengo aquí. En ninguna parte en la plataforma yo cruzo la pierna. Yo estuve en un lugar, yo le conté a mi esposa, yo estuve en un lugar, un salón pues no muy grande, como en la tercera, no bancas sino sillitas blancas, había una dama, su vestido largo, pero estaba abierto como hasta por aquí, y se sentó y cruzó la pierna. Toda la pierna quedó descubierta. Yo me acuerdo que eso lo vi en los prostíbulos. Eso lo vi, fue allá. Las damiselas, las muchachas están ofreciéndose ahí. Pero se nos olvida que nosotros oficialmente somos la iglesia del Señor. Que tenemos que administrarnos, es administrarnos. Tener composturas es saberme administrar. Entre otras cosas, le descubrí un versículo y con poquitos he podido compartirlo. Voy a compartírselo a ustedes. Yo me ponía a pensar, en días pasados se los dije, si la gente tiene que estar loca, mala en la cabeza. Van al mercado y se compran un jean que ya lo hayan roto, que parece que a la persona le hubieran atacado unos 4 Doberman. Pero sucede que me encontré en la Biblia donde dice que sí deben ponerse esa ropa así, rasgada. ¿Quiere que le diga? Y le voy a dar tiempo para que lo busque. Levíticos capítulo 13. Levíticos capítulo 13, hágame el favor y me lo colocan aquí, el verso 45. Mire quién se debe poner esa ropa, así rasgada. Y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, embozado, pregonará: inmundo, soy inmundo. Sígansela poniendo rasgada y si quieren póngase anillo aquí en la nariz. Bueno, entonces sigamos. Que el ejército que tenía Saúl oficialmente era el ejército de Dios, pero no le oían ni le obedecían. No buscaban el consejo de Dios. Era un ejército indiferente a Dios. Nosotros no podemos ser indiferentes. ¿Para qué nos reunimos a cada culto? Queremos aprender a ver cómo nos vamos a manejar mejor. Nos estamos puliendo, o sea, quitando las cosas que se nos han ido pegando, deshaciéndonos de ellas, como dice el escritor a los hebreos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay que quitarse todo lo que, por eso los atletas corren es en pantaloneta. Entonces lo que le pasaba a ellos es que medían su poder por la fuerza y por el número de soldados y los carros que tenían. En eso se basaban.
como a veces les pasa a muchos creyentes. El orgullo de él es el templo. El orgullo de él es que somos bastantes. No. No debe ser eso. Ellos eran un ejército, el ejército de Saúl. Así, de esa manera estaban condenados para la destrucción, no para nada bueno. Así es comparado el final del creyente que no se deja gobernar del Señor. Díganme ustedes, hermanos, cuántas veces el Espíritu Santo le ha susurrado allá en el fondo de su conciencia algo: no lo haga. Y usted lo ha hecho. Y después descubre que no le ha ido bien. Hay que dejarse administrar por la palabra, por el Espíritu. Amén, iglesia. Voy a invitarles que leamos y bueno, pongamos en la pantalla el final de Saúl. Primera de Crónicas, capítulo 10, el verso 1 al 6. Primera de Crónicas, capítulo 10, el verso 1 al 6. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte Gilboa. Ustedes deben conocer esa historia. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán y a Abinadab y a Melquisuá, hijos de Saúl. ¿Cuántos hijos le mataron ahí? Devuélvamela. Mataron a los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Melquisuá, hijos de Saúl. Siguiente. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros Saúl. Entonces dijo Saúl a su escudero, fíjese el desespero que hasta se suicidó, cometió, porque le dijo: saca tu espada y traspásame con ella. No sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Oiga lo que estaba diciendo Saúl. Lo que van a hacer los filisteos, porque ellos es que les dice incircuncisos. En ese momento Saúl y los incircuncisos filisteos estaban en el mismo nivel, sin Dios y sin esperanza. Entonces dice: vengan los incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. ¿Y qué más? Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Miren la influencia negativa que tenía Saúl sobre sus soldados. La influencia negativa, mala, pésima administración. Amén, hermanos. Vamos a ver qué hizo David. Tenemos tiempito. Me da así como si los suelto se mojan, si no los suelto, pues aquí. ¿Qué hizo David? El ejército de Israel, bajo las órdenes de David, diríamos, otra administración. Esta es una figura de los que le son fieles al Señor. Al principio era un ejército compuesto no por muchos, solamente sus criados y uno que otro de su familia. Él estaba huyendo, estaba en las afueras, en las montañas peladas, porque todas esas montañas son peladas. Estaban huyendo, eran perseguidos, sufriendo miserias, sufriendo desprecios. Se unen un grupo de necesitados. Si usted le ha puesto cuidado al texto, dice de endeudados. Esos son los que están siguiendo ahí.
personas que vivían en amargura de espíritu, pero inteligentemente buscaron mejoría. Claro, buscaron consuelo y bendición en el servicio al rey. En primera de Samuel capítulo 22, el 1 y el 2 dice: y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, las que le mencionaba ahora. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Este pequeño ejército llegó a convertirse en un ejército invencible y destinados a reinar. Yo quisiera que nosotros aplicáramos eso a nuestra vida. Es probable que llevemos 5 o 10 años de convertidos y haya a un miembro de nuestra familia que diga: pero ¿ese qué? Ese era un malapaga, o era tal cosa, o era tal, y le súmele. Pero ahora somos llamados a reinar porque estamos sirviéndole al rey. Y al rey verdadero. Esto es solamente una figura. Bueno, el mismo ejército, pero bajo una nueva administración. Sáquese de la cabeza lo que usted fue, lo que usted hacía, lo que usted era, de cómo usted hablaba. Olvídese de eso. Ahora tenemos una nueva administración. Hablando de los soldados de David, los mismos soldados que en un tiempo estaban destinados a morir, ahora con esta nueva administración son colocados para triunfar, para ganar y triunfar. No hay razón para que usted viva una vida fracasada. Ya hemos salido de la cueva de Adulán. Hemos salido de la cueva de Adulán. No tenemos por qué estar allá escondidos en la cueva. Mire, de estos hombres, ¿me oyen bien? ¿Me alcanzan a oír todavía? De estos hombres, Dios no fue su mejor aliado. Dios fue el que tomó el corazón del rey. Porque a veces mi aliado es el Señor, no, Él es el del todo. Y sigue siéndolo. Él fue el que tomó el corazón de David. Y David logró convencer a los que estaban con él. Porque ellos estaban, bueno, sería bueno que ustedes lean las historias que David le tocó irse hasta refugiar por ahí con los filisteos, porque Saúl lo buscaba para matarlo. Y bueno, se juntó con estos. Por eso hasta una película basada en la historia de David hicieron, pero ya lo hicieron los árabes, Alí Baba y los 40 ladrones. Porque David estaba en los campos y le pedía a los que tenían, a los ricos. Entre ellos, ¿se acuerdan de Nabal? La historia con Nabal, que David supo que Nabal iba a tomar la cosecha y le dijo: vaya, dígale que nos manden unas cositas para comer aquí. Y entonces Nabal se rebotó todo y David se le salió, yo no sé cuál es el apellido de David, pero se enojó gravemente y dijo: hay que acabarlos con todos. Por ahí era, en esa época era que andaba David. Entonces ahora el corazón de sus hombres cambió. David influenció mucho. Y vieron la influencia tan poderosa que quisiera mencionarlas para que como dice Pablo a los romanos: no os venguéis vosotros míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque él dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dijo el Señor.
y si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Entonces, entre los hechos que estos soldados vieron de David, que cuando Saúl se metió en una cueva, andaba persiguiendo a David para matarlo, Saúl se metió en una cueva, se quedó dormido, David entró, y los hombres le decían, mátalo porque Jehová lo ha puesto en tus manos. Él le cortó un pedacito a la ruana, claro, no se llamaba ruana sino manto, le cortó un pedazo al manto y se fue, y desde allá de lejos ya le hizo bullita, aquí estoy, rey, y mire el pedazo de su manto, pude haberlo, pero Jehová me guardó de hacer eso, porque él le dijo, guárdeme Jehová de poner las manos sobre el ungido, y David ya era rey. Amén. Entonces eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos administremos y nos dejemos administrar por el que sabe. Él es el que sabe y Él es el que puede, porque Pablo también dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Será que nos dejamos administrar por el mejor administrador? Él nos compró precisamente para eso, no para remendarnos, ni ponernos pintura evangélica, sino para hacernos nuevas criaturas. Póngase en pie, hermanos, y démosle gracias al Señor por habernos alcanzado, por haber obrado, por seguir obrando, porque todavía hace cambios en nuestra vida. Todavía no se está perfeccionando. ¿Usted no está agradecido con Él? Entonces levante las manos y dígale, Señor Jesús, gracias por ser nuestro administrador. Y ahí sí, como dice el Salmo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Padre celestial, te honramos, Dios amantísimo, te damos honor y gloria, te damos gracias. Bendice a tu iglesia, Señor, haznos entender, Señor, que podamos recibir de ti la corrección, el consejo oportuno, oh Dios amantísimo. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús.